Toda la gloria, la honra y la alabanza sean todas para ti. Gracias, Señor, gracias. Los demonios están atados, reprendidos y expulsados en el nombre de Jesús. Y gracias te damos por lo que has hecho, estás haciendo y vas a seguir haciendo. Gracias, Señor, gracias. Todo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias. Gloria a Dios. Mi alma te Santo, alaba, Señor. santo, santo. Mi alma te Gloria a bendice, Dios. Padre, En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Gracias, Cristo. Muchas gracias. Gracias. Aleluya. Señor, gracias. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor. En Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En el capítulo 5 vamos a ir del verso 15 hasta el 18. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, Gloria a Dios. Efesios 5, capítulo 15 al 18, dice así la palabra del Señor. Leemos Santo Dios. Amén. en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Bendito Jesús. Y la palabra del Señor dice así. Santo Dios. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Amén, gloria a Dios. Santo y poderoso Dios, gracias, Señor. Gracias, Señor, toma control de lo que se vaya a hablar. sí, Señor. Amén. Desde el principio hasta el final, Señor, que sea tu Espíritu Sea tu nombre. hablándonos, redarguyéndonos y reprendiéndonos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito Jesús. Y te rogamos, Señor, Santo. que lo que vamos a predicar no es para contender Santo. en el nombre de Jesús, Amén. sino para desmenuzar lo que dice la palabra. Señor, amén. Todo te lo pedimos en el nombre de En tu Jesús. nombre, Jesús. Amén. Los demonios están atados, reprendidos y expulsados en el nombre de Bendito Jesús. Jesús. Y gracias te damos. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora, Pablo le habla en este capítulo 5 a la iglesia de los Efesios, que dice que tenemos que mirar, pues, con diligencia cómo andamos. No como necios, sino como sabios. Ahora, Pablo le habla a la iglesia de Efesios allí, que teníamos que mirar con diligencia. Alabado sea Dios. ¿Cómo? ¿Por qué tengo que andar con diligencia? ¿Cómo ando Claro. en el camino del Señor? ¿Cómo estoy andando? ¿Cómo estoy caminando? Exacto. Porque Cristo es la senda, Cristo es el camino, Cristo es la verdad y la vida, y nadie va al cielo si no es por Cristo. Entonces yo tengo que caminar por su senda, por su camino. Y tengo que caminar, hermano, como caminaron los apóstoles y como caminaron aquellos santos varones, siendo iluminados por el Espíritu y siendo guiados por el Espíritu. Alabado sea Dios. En este mundo, hermano, tan hostil y tan malo, lleno de maldad, lleno de envidia. Y que la iglesia no ha entendido lo que es ser lleno del Espíritu. ¿Cómo andar en el Espíritu? Cómo vivir o cómo ser lleno del Espíritu. Cómo llenarnos de esa llenura espiritual. Cómo llenarnos de la plenitud de Cristo y de la plenitud de Dios. Ser llenos, estar pleno. Como dice en el Salmo 23, verso 5, dice, mi copa está rebosando. Exacto. Alabado sea Dios, dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Cómo está tu copa? ¿Cómo está tu vaso lleno del Espíritu?
o dices que estás lleno del Espíritu? Porque una cosa es decir y otra cosa es estar lleno del Espíritu. Claro. Parece un trabalengua, hermanos, pero no lo es. Ahora Cristo anduvo lleno del Espíritu. Él creció llenándose de su Espíritu. Dice que Él crecía en sabiduría, crecía en estatura, pero también crecía que en sabiduría y gracia para con Dios y después para con los hombres, porque a través, hermano, de las enseñanzas que les daban, ¿no? Alabados a Dios. Y principalmente porque Él oraba a Dios y se llenaba de su presencia y se llenaba de su palabra. A su nombre sea la gloria, aunque Él era 100% Dios, pero también era 100% hombre, Él anduvo aquí en esta tierra, alabado sea Dios, guiándonos, porque nosotros teníamos que ver y teníamos que ser su ejemplo. Si no, fijamos un poquito por lo que dice en Efesios capítulo 5, pero en el verso 1, dice, sed pues imitadores de Dios como hijo amado. Yo tengo que imitar a Dios, tengo que imitar a Cristo como anduvo aquí. ¿Por qué? Como hijo amado. Si yo soy su hijo, si yo soy hijo de Dios, tengo que andar como Él anduvo. Tengo que andar, hermano, haciendo bien y andando en amor, amando a Dios por sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Pero yo, ¿cómo voy a andar en amor si yo no voy a la guía espiritual que tengo entre mis manos? ¿Cómo voy a ir a la guía, hermano, alabado sea Dios? ¿Cómo voy a andar sin la guía del Espíritu aquí en este mundo tan malo y tan hostil? Dice que estamos morando entre zarza y espino y escorpiones. Y que tenemos que ser sencillos como la paloma, pero astutos como la serpiente. A su nombre sea la gloria. Santo y poderoso Dios. Dice que tenemos que andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo. Pero ¿y cómo yo voy a andar sabiamente con los de afuera y redimiendo bien el tiempo si yo no medito en lo que dice su palabra? En el manual que tiene el cristiano cada día de tenemos que meditar. ¿Sabe que la iglesia ha entrado en una comodidad y en un confort que es malísimo? Porque hoy, hermano, el ser humano tiene todo al alcance de la mano. Que todo se hace, los trámites por el teléfono, que se hace el trámite por computadora, todo desde su casa. Y así no se puede tampoco agradar a Dios. Tampoco se puede agradar en la comodidad de nuestra casa. Porque dice que tenemos que, el David, como hoy lo anunciamos, hermano, y lo hablamos y lo predicamos y lo estamos pronunciando cada día, dice que es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Dónde está el amor por la casa del Señor? Si una persona no está llena del Espíritu, no puede venir a la iglesia, porque afloran otros amores. Amor al mundo, amor por las cosas que están en el mundo. Entonces, si yo estoy lleno del Espíritu, voy a venir a congregar, voy a venir a buscar del Señor en la hermosura de su santidad. Claro, porque acá el Señor nos dice cómo andar también en el Espíritu, ¿no? Dice mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, Santo Dios. entendido de cuál sea la voluntad del Señor, dice. Gloria a Dios. ¿Y cómo andamos si no venimos a la casa del Señor? Que ahí en la casa del Señor, donde hay salmos, como dice acá, hay cánticos. Santo Dios. En vuestros corazones, Aleluya. dando gracias al Señor. Y si nos creemos que estamos llenos del Espíritu y no venimos a la casa del Señor, Gloria ¿cómo a nos Dios. vamos a llenar del Espíritu? Santo Dios. Si no tenemos cántico, no tenemos la guía, su palabra, para llenarnos cada día más Gloria de a su Dios. Espíritu. Amén. Amén. Me gozo porque lo que estabas diciendo, tú te estás anticipando lo que yo iba a decir después. Alabado sea Dios. Pero es así, porque es lo que dice la Biblia. Claro. Mucha gente a veces
Pero dice, hermano, que tenemos que andar en el Espíritu, que tenemos que ser llenos del Espíritu. Pero ¿qué es lo que a mí me enseñaron como llanura del Espíritu? Claro. Porque las palabras de Cristo dice que son vida y son espíritu. Son espíritu y son vida. Vida para aquel que hace su voluntad y la pone por obra. Ahora, si yo no pongo por obra su palabra, es para muerte. Y muerte espiritual y alejamiento de Cristo. Y una condenación eterna, hermano, si yo no me arrepiento antes y empiezo a hacer su voluntad, no mi voluntad. Muchos piensan, hermano, que ser lleno del Espíritu es orar y buscar de Dios en la iglesia y empezar a hacer ruido, empezar a hacer bochinche y empezar a atropellar a empujarse unos a otros, hermano. Eso no es, hermano. Eso es un desorden total en la iglesia. Hay que llenarse del Espíritu. No es tanto por lo que se caigan, sino es tanto por llenarnos de su palabra. ¿Cómo nos vamos a conducir en este mundo malo y perverso? ¿Cómo podemos ser luz, hermano, en las tinieblas, hermano, si yo no pongo por obra lo que dice la Biblia y lo que me dice Cristo a través de ella? Y ando lleno del Espíritu. Tengo que ser lleno del Espíritu todos los días cuando salgo a trabajar. Ser todos los días, hermano, cuando tengo que ir a hacer un mandado. Ser ejemplo. Desde que me levanto hasta que me acuesto, ser ejemplo delante de Dios y delante de la Grey, pero también ejemplo, hermano, delante de las personas que no conocen a Cristo, para poder tratar de ganar algunas si es necesario. Pero la iglesia, hermano, se llena de qué? Se llena de contienda, que discuten de iglesia en iglesia, que esto, que lo otro, que hay como una rivalidad, hermano, y acá no hay rivalidad de nada. Todos tenemos que ser llenos del Espíritu y andar en amor. Como Cristo anduvo en amor y amando a su iglesia y a las almas, hermano, que ofreció su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Eso es estar lleno del Espíritu. Ser lleno del Espíritu, hermano, es cuando nos da, alabado sea Dios, nos da el poder para hablar de su palabra a aquellos perdidos que andan por ahí. Nos da el poder, hermano, el Espíritu para ir a los hospitales, hermano. Alabado sea Dios, a orar por los enfermos y hablar la palabra de Dios. La llenura del Espíritu es cuando nosotros le pedimos a Dios y Dios nos da por la fe y a través de la fe, creyendo, estamos recibiendo la llenura del Espíritu para hacer un bien a un alma que necesita. Eso, ser lleno del Espíritu, no es tanto ruido en la iglesia. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, sed pues imitadores de Dios como hijo amado. Yo tengo que imitar a Dios. Y lo estamos imitando. Pero la iglesia se ha dedicado, hermano, al chusmerío. Juzga por los chusmeríos, por lo que le dicen, no por lo que averiguan. Que hay celos, que hay contienda, todo eso se tiene que ver, hermano, porque se tienen que manifestar los que son aprobados y los que no. Pero por chusmerío. ¿Cómo vamos a juzgar por chusmerío por lo que me dice una gente o una otra? ¿Qué clase de cristianos somos? ¿Estamos llenos del Espíritu o estamos llenos de carnalidad? A su nombre sea la gloria. Es lo que dice la Biblia, hermano. Y de ahí no me puedo mover. Ahora dice, y andar en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda, en sacrificio, en olor grato, en olor fragante, a Dios en olor fragante. Ahora, dio tanto el amor Cristo por la humanidad que se ofreció. Dice, y se entregó a sí mismo en sacrificio. Cristo, hermano, fue el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Santo Dios. Él vino, hermano, a este mundo a morir por nosotros. Pero Él nos dejó un legado que tenemos que andar, hermano, como Él anduvo. Que tenemos que amarlo como Él nos amó a nosotros primero. Y cuando nosotros amamos al hermano o amamos a Dios primeramente y lo ponemos en primer lugar, ya no nos pertenecemos. Estamos cumpliendo un mandamiento de amarnos unos a otros, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo en ofrenda en olor grato y fragante a Dios. Santo Dios. Pero tenemos que estar llenos del Espíritu para hacer todo eso. Si no, no movemos un dedo. Si no nos enteramos cómo anda fulano, cómo anda mengano, pero después de ahí más nada, porque ni siquiera ayudamos. Siempre criticamos y siempre ayudamos con la lengua, pero después con los hechos lo negamos.
al estar lleno del Espíritu. A su nombre sea la gloria. Santo. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Fornicación. ¿Cuántas personas que se dicen estar llenas del Espíritu, hermano, están en fornicación? Están en concubinato y dicen ser llenos del Espíritu. Y Dios quiere, y Dios se va a manifestar a un pueblo obediente, hermano. Porque Dios no es un Dios de desorden. Dios es un Dios de orden. Dios mira primeramente el corazón y cómo está ese corazón, si está buscando de Dios o no. ¿Cuántas personas dicen estar llenos del Espíritu y andan difamando, hermano, y andan hablando mal del hermano o de la hermana, y siquiera o de otras congregaciones? ¿Cuántos? Y dicen ser llenos del Espíritu. Gloria a Dios. Si nosotros estamos llenos del Espíritu, ¿cómo podemos hablar mal de una persona? No se habla mal de una persona, porque se está difamando. Lo que se puede hablar mal y lo que se está haciendo mal, lo que están haciendo mal. No atacamos la moral de nadie, sino lo que están haciendo mal. Y todos tenemos algo, hermano, que dejar. Todos tenemos algo que confesarle al Señor, porque ninguno es santo delante de Dios, solamente el verdadero, Cristo Jesús, el único. Gloria a Dios. Porque Él no es hombre, hermano, para que mienta. Todos, hermano, fallamos. Todos erramos. A su nombre sea la gloria. Pero dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos. No se puede nombrar, ni tampoco se puede hablar. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracia. Claro. Dando gracias en Ahora, si yo empiezo a hacer lo que dice la palabra de Dios, yo me empiezo a llenar del Espíritu, Claro. porque voy a andar prudentemente delante de Dios y delante de las personas. Ahora dice, porque sabéis esto, así que se sabe en la iglesia esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. En la versión más antigua, en la del Cántaro, dice, porque sabéis esto, que ningún servidor, dice que ningún fornicario, inmundo o avaro, dice que es servidor de los ídolos, no es idólatra, sino que es servidor de los ídolos, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Por eso tenemos que ver ahí que nadie me engaña, dice, con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de ¿qué? De desobediencia. Y hay hijos de obediencia y hijos de desobediencia. Los que andan en obediencia a Dios y a su palabra van a andar llenos del Espíritu, porque le van a pedir en oración ser llenos del Espíritu para poder seguir y servir al hermano o a los hermanos, y también hermano le va a pedir a Dios que lo llene del Espíritu para poder seguir testificando y hablando y hasta predicando la palabra de Dios. Porque nosotros no podemos predicar en la carne. Aunque estamos en esta carne, en este cuerpo de carne, pero no militamos según la carne. Amén. Y el militar es andar haciendo cosas que no le agradan a Dios. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, no seáis pues partícipe con ellos. ¿Y cuántas personas hay, hermanos, que están haciendo partícipe, alabados a Dios, con personas que no están convertidas y son partícipes de toda su vida y son partícipes de todas las cosas? Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando, dice en el verso 10, lo que es agradable al Señor. ¿Usted puede comprobar lo que le agrada a Dios? Si su vida le está agradando a Dios o no, lo que está haciendo. Ahora después dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Ahora yo no puedo participar en ninguna obra de las tinieblas. Yo no puedo participar de ningún trabajo, hermano, que tengan las personas o principalmente los hermanos en Cristo que andan en tinieblas. Yo no puedo participar. Yo no puedo ser partícipe con ellos. Y ni siquiera, hermano, hacer nada de lo que no me es lícito hacer. Y participar significa, hermano, no seguir el mismo desenfreno con ellos, ni tampoco, hermano, seguirlos para cualquier lado.
Dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Verso 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y lo que manifiesta todo es la luz, hermano. La luz de la palabra, la luz de Cristo, la luz del Espíritu. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Alabado sea Dios. Mirad pues con diligencia. Entonces yo tengo que ser diligente en cómo estoy andando con el Señor. Preguntándole al Señor, Señor, en oración, Señor, ¿cómo estoy andando contigo? Señor, ¿cómo es mi caminar contigo en este camino? ¿Cómo es mi caminar, Señor? Dice que el cojo, por más torpe que sea, hermano, no se saldrá del camino. Primeramente porque va a ser sanado y segundo, hermano, porque Dios va a ser su guía. Y la palabra de Dios, hermano, no me enseña a caminar en perfección. Amén. Nos dice en Mateo, hermano, allí en el capítulo 5, alabados a Dios que tengo que ser pues perfecto como mi Padre Celestial es perfecto. Gloria a Dios. Y si no buscamos de la llenura del Espíritu, si no buscamos ser llenos del Espíritu, hermano, ¿de qué estoy lleno? Haciendo cosas carnales, cosas que a mí me parecen bien, pero no están bien delante de Dios. ¿Por qué no preguntar eso? A su nombre sea la gloria. Ahora dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ahora, ¿usted sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida? Primeramente, la voluntad de Dios no quiere Dios que se arrepienta y vuelva al Evangelio. Después, hermano, de que si se hubiese arrepentido y hubiese creído nuevamente en el Señor, Dios dice que es fiel y justo para limpiarte y perdonarte todos tus pecados. Y después te restaura. Y no solamente con oración te restaura, sino haciéndote entender y haciéndote escuchar tus errores para que te conviertas de una vez por todas de las tinieblas a esa luz admirable. Y para que seas luz, porque de lo que antes hacía ya no lo tienes que hacer más en Cristo Jesús. Porque tenemos que ser nueva persona. Porque el ser nueva criatura, hermano, y el estar lleno del Espíritu, ya somos nueva criatura. Porque las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Porque todo va de la mano. Y si yo no soy lleno del Espíritu, ando en mi encarnalidad, ando en mi vieja naturaleza, mintiendo, engañando, chismeando, adulterando la palabra, diciendo cosas que no tienen que decir, y todo lo demás. Por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ahora dice, no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu. Y tenemos que tomar, hermano, de esa plenitud de que Dios nos da y que Cristo nos da. Del ser lleno del Espíritu. Fíjese que plenitud, la plenitud espiritual que uno tiene que tener, o estar saciado, alabado sea Dios, dice así en el diccionario, estado pleno, completo. Eso significa plenitud, que no te falte nada en Cristo Jesús, que no te falte su presencia, que no te falte lo que dice su palabra, que no te falte, hermano, la oración, porque todo va de la mano. Eso es estar lleno, eso es estar pleno en Cristo Jesús, lleno de su Espíritu. Gloria a Dios. En la medicina, plenitud significa abundancia o exceso de un líquido en el cuerpo o en una parte de él. Ahora dice, gloria a Dios, santo, totalidad, integridad o calidad de pleno. Eso significa pleno, totalidad. ¿Usted está lleno totalmente de Cristo? ¿Está totalmente lleno de su Espíritu? ¿O anda más en la carne que en el Espíritu? Por eso no tenemos que ser insensatos, hermano, en el modo de hablar.
Ahora dice abundancia o exceso de un humor en el cuerpo. Ahora que dice lleno en el diccionario, viene del latín plenus, o sea, de pleno, de plenitud, que contiene todo lo que su capacidad permite, que tiene una cosa en gran número o cantidad, que ha comido mucho, que está un poco gordo, porque comió, porque está lleno de comida. ¿Usted cómo está? ¿Está lleno de qué? ¿De comida? ¿Está lleno del Espíritu? Muchos dicen estar lleno del Espíritu, pero andan en la carne, haciendo obras de la carne. Porque en Gálatas capítulo 5, verso 16 en adelante, nos habla de las obras de la carne y los frutos del Espíritu. A su nombre sea la gloria. Por eso dice en Efesios 5, verso 18, seguimos allí, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se llena el Espíritu. Y una persona llena del Espíritu va a ser, hermano, lo que dice el verso 19, lo que decía mi esposa hoy, explicaba, decía, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Una persona llena del Espíritu, ¿qué le va a hablar? De la palabra. De la palabra. Va a estar siempre empapado de la palabra. Va a estar hablando siempre de Cristo, de lo que hizo y de lo que no hizo. Pero siempre va a hablar de su palabra, de lo como está escrito. Porque va a estar grabado a fuego en la tabla de su corazón y la de su mente, la palabra del Señor. A su nombre sea la gloria. Claro, y hablando entre vosotros con salmo, su palabra, habla su palabra, tiene cánticos, tienen himnos espirituales que sale de su palabra. Y la mayoría de la iglesia que habla, con calmo, con Claro. salmo, con cánticos espirituales, Es la misma. o chusmerío sale Sí. de su boca, o cosas carnales y banales, hermano, que no sirven para la edificación de la iglesia. Amén. Porque terminado el culto, hermano, hablan cosas que no tienen que hablar, y al empezar menos todavía. Gloria a Dios. Amén. Que se viven fijando, hermano, de lo que hace fulano, mengano y sultano, y no se fijan, hermano, de lo que uno está haciendo. Amén. Gloria a Dios. Por eso, hermano, la plenitud espiritual, el ser lleno del Espíritu, dedicación. De ya estar lleno del Espíritu, se necesita, hermano, estar lleno del Espíritu, orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu. Siendo obediente a su Y palabra. velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. El estar orando, Sí, sí. el estar pensando en las cosas del Espíritu, orando, hermanos, por los necesitados, orando por los desvalidos, orando, hermanos, por la iglesia. Amén. A su nombre sea la gloria. Mira, hermano, gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Porque cuando viene el Espíritu, cuando uno anda lleno del Espíritu, tiene un corazón nuevo. Claro. Porque si no, ¿cómo puede sacar ese corazón de carne o las cosas pecaminosas que tiene en el corazón si no le confesamos nuestros pecados al Señor? Sí. Amén. Por eso se tiene que predicar la palabra. Para que la gente se sienta redarguida, hermano, por el Señor y por la palabra de Dios. Para que se arrepientan, hermano, de sus malos caminos y de los malos procederes que están haciendo y que están teniendo. Para poder ser recibido arriba, hermano, en los cielos y con gozo y poder tener escritos nuestros nombres en el libro de la vida. Amén. El poder ser lleno del Espíritu es tener a Cristo mismo dentro de nuestro corazón, pero haciendo las cosas que le agradan a Dios. Por eso en otra parte en Efesios dice, y no contristéis al Espíritu. No podemos contristar al Espíritu. Porque si nosotros contristamos al Espíritu viviendo una vida de carnalmente o de carnalidad, haciendo obras de la carne, no puede morar por muchos días, hermano, el Espíritu Santo en ese hombre o en esa mujer. Amén. A su nombre sea la gloria. Mira, hermano, lo que dice, gloria a Dios, en Ezequiel
Ezequiel 36. Un pasaje, hermano, muy conocido. Gloria a Dios. 36. En la futura restauración de Israel, porque Dios restaura a su pueblo. No solamente a su pueblo Israel, sino que Dios también restaura, hermano. Quiere restaurar a mucho pueblo que se ha apartado de Él. Santo Dios. Por eso dice en el verso 24, y os tomaré de las naciones, dice, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Que el Señor iba a recoger, hermano, de todo donde lo había expulsado el Señor, del lugar de donde lo había sacado, que se habían ido, alabados a Dios, cautivos. Dice el verso 25, y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Dios nos va a lavar, Dios nos está lavando, hermano, alabados a Dios, pero con su palabra. Nos lava de nuestros pecados que podamos tener en nuestro corazón. Y si uno no está lleno del Espíritu, hermano, no podemos hablar de su palabra ni tampoco predicar. Y no es tan solamente hacer ruido, hacer bochinche, hermano, en la iglesia. Porque hay muchas formas de ser lleno del Espíritu. No solamente con tanto ruido y con tanto bullicio, sino también en el silencio, en el silbo apacible, es donde más se manifiesta el Señor. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, en el verso 26 dice, y os daré un corazón, ¿qué? Nuevo. Entonces, hermanos, Dios no puede dar un corazón nuevo si nosotros no estamos llenos del Espíritu. Si yo no me arrepiento de mis malos caminos, hermano, y de mis malos procederes. Dios no nos puede bendecir, no nos puede restaurar, porque si yo no me arrepiento. Entonces, si yo me arrepiento, hermano, y confieso todos mis pecados a Él, que Él es fiel y justo, y que por su sangre preciosa me limpia todas mis inmundicias y de todos mis pecados, Dios me va a transformar y no me va a dejar pecar, porque una persona llena del Espíritu se dedica como andar en el Espíritu y hacer las cosas del Espíritu, a servir a los hermanos, a predicar a los hermanos y a las personas que realmente necesitan de su palabra y de su poder y de la sanidad y de todo lo que puedan necesitar de Él. Pero nosotros debemos ser llenos del Espíritu para no participar en las obras infructuosas en las tinieblas. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Para qué? Para que sienta, para que se pueda sentir su presencia. Pero ante todo, hermano, yo necesito estar lleno del Espíritu para poder mantener ese corazón nuevo y para poder mantener el Espíritu Santo dentro de mí sin pecar, hermano, deliberadamente. Ahora dice en el verso 27, ¿qué dice? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahora, una persona llena del Espíritu va a hacer lo que dice su palabra. Ahora dice, y pondré dentro de vosotros, ¿qué? Mi espíritu. Y va a venir la llenura del Espíritu, va a venir el Espíritu Santo dentro de esa persona, dentro de ese corazón. Y haré, dice, que ande en mis estatutos. Y haré que andéis en mis estatutos. Entonces Dios nos va a hacer andar en sus leyes y en sus estatutos a través de su palabra. ¿Por qué? Porque nos va a hacer andar en amor. Amando a Dios primeramente y después a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sirviéndole a nuestros hermanos como realmente tenemos que servir. Una persona llena del Espíritu no dice nada indebido, porque anda lleno del amor de Dios. A su nombre sea la gloria. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Cuando hablamos de estatutos y preceptos, estamos hablando de la palabra de Dios, hermano. Porque cuántos estatutos y preceptos y los mandamientos del Señor están aquí, hermano, para aprenderlos. Y si yo no lo hago, hermano, no los pongo por obra, por fe, y no camino por fe, obedeciendo a lo que dice su palabra y a Dios, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu?
¿Cómo puedo agradar a Dios, hermano? ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? A su nombre sea la gloria. Entonces una persona llena del Espíritu, principalmente va a estar su copa rebosando, pero también va a andar en los estatutos y preceptos y lo va a poner por obra. ¿Por qué? Porque va a andar en obediencia a Dios. Porque Dios no va a poner de su espíritu a una persona que ande en desobediencia, que no le guste congregar, que no le gusten las autoridades, hermano, que puesta por Dios delante de ellos, que no se sujeten, hermano, a los pastores ni a los que están al frente de obra. A su nombre sea la gloria. Y dicen ser llenos del Espíritu. Bulleros son los que son. Porque los que están llenos del Espíritu no van a hacer nada, hermano, de lo que no está escrito. Porque todo se tiene que basar por lo que está escrito, por su palabra. Porque toda la palabra de Dios, hermano, tiene cumplimiento. A su nombre sea la gloria. En Juan capítulo 14. En Juan 14, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, verso 27, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ahora una persona llena del Espíritu va a tener paz. No solamente consigo misma, sino va a tener paz también alrededor. Y va a ser hasta las bestias, va a estar en paz con él. Porque van a sentir de esa paz. Porque el que anda en el Espíritu va a tener la paz de Dios. Esa paz, hermano, que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz, hermano, que solamente Dios la puede dar. Va a andar, hermano, esa persona llena del Espíritu. Con dolor, sin dolor, pero va a tener esa paz. No la va a perder porque el Espíritu, hermano, es el que nos da vida. A su nombre sea la gloria. En Romanos 8, gloria a Dios. En Romanos capítulo 8, verso 9, ¿qué dice en el verso 8-9 de Romanos? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Gloria a Dios. Ahora, por un momentito, dice en el verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Sí. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, hay muchas personas, hermanos, que dicen estar llenas del Espíritu, pero andan en la carne. Que viven pecando. Viven haciendo cosas contrarias a lo que dice el Espíritu. Que siempre viven poniendo un pero a lo que dice la palabra. Y se oponen, hermano, a aquellas personas con autoridad que Dios puso, a su palabra, que Dios puso en un lugar específico. ¿Y cómo pueden estar llenos del Espíritu si están en oposición? Por eso dice, mas vosotros no vivís según la carne. Esto es para los que están en el Espíritu. Sino según el Espíritu. Ahora, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora, muchos pueden decir, pero ¿cómo? Si yo tengo el Espíritu de Dios, yo estoy congregando en una iglesia, estoy lleno del Espíritu, pero ¿estás siendo obediente a lo que dice la palabra? ¿Estás confesando todos tus pecados a Dios, que Él es fiel y justo, para limpiarte y perdonarte y lavarte de toda tu maldad? ¿Estás guardando sus mandamientos y sus estatutos? ¿Estás viviendo para Cristo o estás viviendo en tu carne? Claro. Porque el Espíritu de Dios, como vimos anterior, cuando nosotros recibimos a Cristo, Él estaba afuera. Claro. Porque yo, hermano, cuando
entré a los caminos del Señor. Cuando Cristo me habló, cuando yo me sentí identificado por la palabra y por las palabras de Cristo, hermano, para entrar a su iglesia y entrar en su amor, el Espíritu de Dios estaba obrando en mi vida, pero no estaba dentro de mi vida, estaba afuera. Y estaba trabajando en mí, ¿para qué? Para que yo me arrepintiera de todos mis pecados y le confesara a Él. Y después, al confesarlo y al recibirlo a Cristo en mi corazón, yo recibía el Espíritu de Dios. Después tengo que cuidarlo, porque no puedo contristar al Espíritu viviendo a mi manera. Yo tengo que vivir a la manera que Cristo quiere que yo viva, agradando a Dios, agradándole a Él todo el tiempo, amándolo a Él todo el tiempo. Por eso el que quiera seguir en pos de mí, niéguese, tome su cruz y sígame cada día. Muchas personas todavía no se han negado a ellos. Siguen en su misma voluntad, aun por más que estén en Cristo, por más que estén trabajando, pero siguen en su voluntad. Y cuando Cristo vino a mi vida, Cristo cambió mi corazón. Aunque tuvo su tiempo, aunque tuvo su tardanza, aunque tuvo su modo de trabajar, su proceso, hermano, en mi corazón y el mostrarme todo, entonces el Señor fue trabajando en este barro, fue trabajando en mi vida, cambiándome muchas cosas, mostrándome muchas cosas que tengo que cambiar, pero también muchas cosas Él me la quitó, pero muchas cosas también yo tenía que renunciar, poner de mi parte. Alabado sea Dios. Por eso dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Y cuántas personas hay que están en desobediencia sentados en la iglesia y con la Biblia abierta? Que no están viviendo conforme a la voluntad de Dios, sino su voluntad. Y a lo que dice fulano, mengano y sultano, y no a lo que dice Cristo. ¿Y cómo puede estar llena del Espíritu, hermano, no congregando? ¿Cómo podemos estar llenos del Espíritu, hermano, teniendo una congregación a kilómetros, hermano, y mirando por internet o por el teléfono, por quien sea? Si nosotros siempre, hermano, no estamos dedicándole el tiempo realmente necesario a Dios y después no decimos ser llenos del Espíritu y no estamos obedeciendo a lo que Dios dice, a lo que Dios manda. Nosotros tenemos la misión, la central allá en Montevideo. Los hermanos allá se reúnen. Pero como nosotros vivimos 180 kilómetros, el Señor abrió un anexo acá. ¿Para qué? Para que nosotros nos reunamos, para que nosotros permanezcamos en el Espíritu. Yo tengo que obedecerlo a Él, a nuestro Dios. Y si yo no me congrego, ¿dónde puede morar el amor de Dios? ¿Y cómo puedo yo decir que estoy lleno del Espíritu, hermano, si yo no me congrego y hago todo lo contrario? Yo en la carne no puedo agradar a Dios, pero en el Espíritu sí. Y tampoco ando alardeando. Yo dejo que Dios me mire y me observe. A su nombre sea la gloria. Porque es lo que dice su palabra. Entonces, estar lleno del Espíritu significa ser una nueva criatura. Andar en una nueva vida. Y ahí voy a conocer, hermano, que soy templo del Espíritu. Y si soy templo del Espíritu, ¿cómo puede ser, hermano, que una persona llena del Espíritu pueda dañar al templo del Espíritu? Pueda dañar su cuerpo. Mire lo que dice en 1 Corintios 3:16. Santo y poderoso Dios. En 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora, ¿no saben ustedes que ustedes mismos son el templo del Dios, del Espíritu de Dios? ¿Sois templo de Dios? ¿Que Dios está morando en su corazón y en su cuerpo? ¿Y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Y si el Espíritu de Dios está en mí, yo tengo que avivarlo. ¿Cómo? Con oración y con obediencia a su palabra, diciendo y predicando lo que dice su palabra. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, este cuerpo es santo. ¿Y por qué lo voy a dar a la inmundicia?
Si este cuerpo es santo y todos mis miembros tienen que vivir en santidad, ¿por qué no dominar la lengua? ¿Y cuántos hay que no pueden, supuestamente son llenos del Espíritu y no pueden dominar la lengua? Ahora dice, si alguno destruyera este templo, ¿y cómo lo puedo destruir al templo, hermano? Con mal, viviendo en pecado, diciendo malas palabras deshonestas, palabras vanas, fumando, inyectándome cosas, sustancias, hermano, prohibidas, imprimiéndome, haciéndome tatuaje. Muchas personas hay, hermano, en el camino del Señor, que se han apartado de Dios y lo primero que hicieron fue tatuarse. Pero Dios va a pedirle cuenta, hermano. Dios va a pedir cuenta a esas personas que sabiendo hacer lo bueno y no lo hicieron, hermano. Después Dios, hermano, va a pasar factura. Sí, porque es inofensivo, porque esto es un tatuaje. En cuanto a la palabra, Dios dice que no tenemos que imprimirnos por nada, ni por nadie, ni por muertos, ni por nada. Y no podemos cortarnos las venas, no podemos sajarnos, no podemos hacer nada, hermano. ¿Y cuántos hoy hay se han cortado las venas porque lo dejó el novio, la dejó la novia? ¿Cuántos han intentado suicidarse, hermano, tomando pastillas, ensuciando el templo del Espíritu? ¿Y dónde están los llenos del Espíritu, hermano? Predicándole a esas almas. Que lo único que hacen los que están llenos del Espíritu es sacar las almas que están dentro de una iglesia para ponerlas en otra. También Dios va a pedir cuenta a esas personas lo que están haciendo. Y hablando mal de lo que están al frente. Por eso hay que investigar. Por eso hay que hablar. Porque es mejor ir y cerciorarse por cuenta propia antes de vivir, hermano, por lo que le dicen. Porque la gente dice que, la gente, hermano, la palabra misma, la misma palabra de Dios dice que mirad que nadie os engañe. La gente anda con malicia, anda con astucia. Y nosotros no vamos a poder discernir quién es el que anda en el Espíritu y quién no. Le hacemos caso a todas las personas que se nos presentan delante. Que el Señor nos ayude, hermano. Porque el que está lleno del Espíritu discierne, hermano, y palpa quién es el que anda con maldad y quién no. ¿Quién anda en el Espíritu y quién anda en la carne? Porque no va a mirar con sus ojos, ya va a mirar con los ojos de Cristo. Pero lamentablemente, hermano, son cosas a veces muy profundas que la iglesia no entiende. Porque no quiere comer alimentos sólidos. Quiere solamente vianda. Quiere cosas adulteradas nada más. Cosas, leche nomás, leche. Quiere como el bebé, comer lechita nada más. Y no vianda, no algo sólido. Y que el Señor tenga misericordia, ¿no? Porque los que están llenos del Espíritu se van a ir en el arrebatamiento. Y ahí por eso van a haber muchos en aquel día, se van a sorprender. Alabado sea Dios. Porque no estamos hablando para uno o dos, estamos hablando para aquellos que andan en el Espíritu. Y para los que no andan en el Espíritu y se están dando cuenta y le están hablando su conciencia que andan en la carne y que están en su conciencia le está diciendo ese loquito tiene razón. Hay una sola opción para hacer, arrepentirse y caer a los pies de Cristo y pedir perdón a Dios y hacer las cosas bien delante de Él. Amén. Porque es lo que Dios quiere. Sí, Señor. Que anden llenos del Espíritu. ¿Y una persona llena del Espíritu va a querer dividir una iglesia? ¿Una persona llena del Espíritu va a querer hacerle mal a un hermano o a una hermana? ¿Esté dentro de la misma congregación o fuera? A su nombre sea la gloria. ¿Pero qué dice la palabra? Santo y poderoso Dios. Vamos a ver, hermano, algunos ejemplos de los que estaban llenos del Espíritu. Gloria ¿y cómo estaban? ¿No? Dios. Vamos a ir a Lucas. Libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Gloria a Dios. Vamos a ir del verso 21, hermano, hasta, gloria a Dios, hasta el 25, si Dios lo permite, si no, seguimos para adelante.
Ahora dice que vemos acá la presentación del niño Jesús, ¿dónde? En el templo. Gloria a Dios. Ahora dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Ahora, cuando cumplió los 8 días de haber nacido Cristo, fueron, dice, para circuncidar al niño, hicieron el pacto en su carne, lo circuncidaron. Le cortaron un pedazo de prepucio para el pacto que tenía con Abraham y toda su descendencia. Y le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Aquí vemos la obediencia de María, la obediencia de José, porque le pusieron tal cual como el ángel le había dicho que le pusieran al niño. Gloria a Dios. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarla al Señor. Ahora, yo voy a ver cómo leo las escrituras y cómo las interpreto. Porque muchos hoy en día, muchos van y presentan al niño, a los niños o a sus hijos o a sus hijas, y lo presentan en el templo a los 8 días de haber nacido. Ahora, si nosotros prestamos atención y escudriñamos lo que dice la Escritura, dice que Cristo, cuando cumplió los 8 días, fueron al templo ¿a qué? A circuncidar. Pero fue con José. María se quedó en su casa. Porque ella todavía estaba en sus impurezas menstruales. Y no podía entrar en el templo una persona que estaba menstruando. Estoy hablando de lo que hacían antes, de lo que están hablando allá en Israel, hermano, en la antigüedad. Ahora Cristo, hermano, nos lava con su sangre preciosa, hermano, alabados a Dios, y la mujer puede estar predicando, puede estar lo que sea, hermano, porque Cristo para nosotros es un trato especial. Somos injertados en el pueblo de Dios, pero también tenemos que conocer su escritura y tenemos que conocer lo que dice la escritura. Amén. Ahora dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, entonces conforme a la ley de Moisés, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, que fueron como 30 y pico de días, hermano, estando menstruando y estando en su sangre allí, conforme a la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentárselo al Señor. Después de 30 y pico de días, ellos vinieron, después que se purificaron y estaban bien delante de Dios, dice que vinieron al templo a presentar a Jesús. Ellos vinieron a presentar a Jesús después de 30 y pico de días. Gloria a Dios. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y todo varón que abriere la matriz, o sea, que el primogénito sea varón, será santo para el Señor, será para el Señor, será consagrado a Dios, todo primogénito. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y le trajeron 2 tórtolas o 2 palominos para el sacrificio que había que presentar con ese hijo varón. Alabado sea Dios. Eso está, hermano, en Levítico, capítulo 12. Si usted tiene Biblia y la escudriña, va a saber que en Levítico habla todas de las ofrendas y lo que tienen que ofrendar, hermano. Alabado sea Dios, por la expiación y por el pecado y por cuando se tiene que presentar, hermano, delante de Dios para su primogénito. Gloria al Señor. Ahora en el verso 25, ¿qué dice? He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Sí.
Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo Santo trajeron Dios. al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Santo Ahora, Dios. Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, Santo. la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles Gloria a Dios. y gloria de tu pueblo Israel. Amén. Gloria a Dios. Ahora, digo yo, ¿cómo se distorsiona la palabra del Señor? ¿Y cómo distorsionamos a veces los hombres, hermano, a veces para ganancia deshonesta? O porque se diluye, hermano, y se le quita, y también está por la ignorancia, hermano, de los padres. Porque aquí mi señora, mi hermana Leticia, dice, he aquí, había quien, ¿en dónde? En el templo no, en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, un hombre llamado Simeón. Un hombre que era piadoso, que hacía limosna, que oraba a Dios, se nutría de la palabra del Señor, estaba lleno del Espíritu. Ahora dice, llamado Simeón, y este hombre era ¿qué? Justo y piadoso. Ahora, digo yo, las personas de hoy en día que están llenas del Espíritu, ¿están siendo justos y piadosos para estar llenos del Espíritu? Para vivir conforme a la palabra del Señor, sin que nadie, hermano, le esté señalando con el dedo. Si es ahora, hermano, tenemos que tirarnos al suelo, hermano, a orar. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de la iglesia, hermano, anda en su carnalidad. Y todo el mundo lo está acusando de una cosa y de la otra, lamentablemente con la verdad y no con la mentira. Por eso dice, justo y piadoso. Como Job, como Daniel, como Ezequiel, como los santos profetas, hermanos, de la antigüedad, eran justos y piadosos. Como Zacarías. Amén. Y Elizabeth, la madre de los padres de Juan el Bautista. Ahora dice, esperaba la consolación de Israel, pero el Espíritu Santo, dice, y el Espíritu Santo estaba como sobre él. Entonces era una persona llena del Espíritu. Y una persona llena del Espíritu es piadoso y justo delante de Dios, porque practica la justicia de Dios y practica la palabra del Señor. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y el Espíritu Santo le reveló que antes de morirse iba a ver al Salvador, iba a ver al Santo de Israel, al Rey de Reyes y Señor de Señores, con sus propios ojos, que no se lo iban a contar, sino que lo iba a ver y lo iba a tener. Claro. Porque acá dice, y le tomé en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo. Pero antes de apurarte, pero dice que le había sido revelado. Dios le reveló, el Espíritu Santo le reveló a este hombre que iba a ver al Santo de Israel. Que no vería su muerte antes que viese al ungido del Señor. Y hoy existe tantas revelaciones en la iglesia. Que Dios me reveló esto para tu vida, para la otra. Que Dios me reveló esto otro. Hermano, se tiene que ver con su palabra. Tiene que estar sujeta a la palabra. Y se tiene que ir acorde a la palabra. No a lo que el hombre quiera decir o lo que no quiera decir. La revelación la tenemos acá. Y si usted quiere revelación, hermano, para el futuro, no muy lejano, sino también cercano, vaya a Apocalipsis, hermano, y ore en el Espíritu. Ore al Señor, que Dios le va a revelar todo eso. Amén. A su nombre sea la gloria. Bendito es tu Pero nombre. como hoy distorsionan todo, hermano. Miren lo que sigue diciendo. Y movido por el Espíritu, o sea que el Espíritu lo movió, le entró la inquietud para ir ¿a dónde? Al bar, a la cancha a ver el fútbol. No, para ir a pescar. No, el Espíritu Santo de Dios lo movió para ir a orar por un enfermo. No.
Si sabía que iba a ver, antes de morir, iba a ver al ungido de Dios, tenía que ser movido por el Espíritu para ver al ungido. ¿Y dónde iba a estar el ungido? Sino presentándose en el templo. Nosotros venimos a buscar hoy, hermano, la palabra del ungido. Sí, Señor. No palabra de hombre, sino la palabra del ungido de Dios, de Cristo, Sí, para Señor. nuestras vidas, Amén. para que nos siga llenando de nuestra vida, para Nos poder siga tener revelando. poder, hermano, para poder predicar el Evangelio Amén. a quien se le tenga que predicar. Gloria a Dios. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Simeón agarró al niño, porque fue movido por el Espíritu, fue guiado por el Espíritu, a agarrar a ese niño. El Espíritu Santo de Dios le habló al oído y al corazón. Dice, ese es el niño, ese es el ungido, ese es el Salvador del mundo. Y dice que Simeón agarró al niño en sus brazos y no lo presentó a Dios, no oró por el niño, sino que le dio gracia a Dios, bendiciéndolo. Dice, y bendijo a quien, a Dios, bendito Dios del cielo, estoy delante del ungido. Mis manos tienen al ungido. Estoy delante del ungido, estoy viendo al Salvador del mundo, al Salvador de Israel, antes de partir. ¿Sabe la alegría que le pudo haber tenido en su corazón? El gozo de tener al ungido en sus brazos. Al ver a ese niñito que cuando cumpliera 30 o 33 años, hermano, iba a dar su vida en la cruz del Calvario por todo Jerusalén y por todo el mundo. Ese niño indefenso que tenía en brazos era el ungido de Dios, era Dios encarnado. Por eso dice que Él estuvo entre nosotros. Él estuvo entre su pueblo, pero el pueblo no lo recibió porque no le conoció. Así pasa hoy en día. Alabado sea Dios. Y lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Gloria. Señor, ahora despide a tu siervo en paz conforme a lo que tú me dijiste. Ahora sí, mis ojos vieron al ungido, ahora puedo morir tranquilo. ¿Y por qué hay tantos cristianos, hermanos, que le tienen miedo a la muerte? Señor, reprenda todos esos miedos. Porque han visto, dice, mis ojos, tu salvación. Han visto al Salvador. Lo he tenido en mis brazos. Ese niño que estaba ahí, El que iba a morir por él. el que iba a morir por la humanidad, lo tenía en sus brazos. ¿Sabe que el Rey de Reyes y Señor de Señores fue un bebé? Que lo tuvieron que cambiar, hermano, el popó y el pipí, la mamá. Pero como era Dios, pero Él tenía que hacerse forma de hombre, hermano. Fíjese qué humillación. El Salvador del mundo, el Dios eterno hecho hombre. Y en esa tal condición, hermano, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso dice que Él vivió todo lo que nosotros estamos viviendo. Pero Él, la única solución y la única verdad que hay en Él, hermano, es que Él venció. Nosotros a veces no podemos vencer nada. Nosotros. Sin su ayuda no podemos vencer nada. Amén. A su nombre sea la gloria. La cual, dice, has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Ahora fíjese, y José y su madre María y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Lo escuchaban con atención. Al ver las maravillas que se decían de quién, de ese niño. ¿Qué es lo que iba a hacer cuando fuera grande? Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones.
Con esa lanza que le pasaron, le abrieron en el costado, hermano. Esa misma lanza fue la que traspasó a todos, hermano, para saber las intenciones que hay en el corazón de las personas. Se la sabe toda el Señor, ¿no? Pero una persona llena del Espíritu, ¿qué te va a hablar? Te va a bendecir, hermano. Una persona llena del Espíritu, hermano, te va a hablar del Espíritu. Va a hacer las cosas del Espíritu. Ahora sí. Qué privilegio tienen aquellos que están oyendo su palabra, ¿no? Amén. De que tienen el privilegio de que pueden ser obedientes a su palabra. Y muchas veces, Gloria a Dios. No hacemos caso, no obedecemos. Amén. Es un privilegio de tener hoy en día su palabra, ¿no? Que el Señor nos hable Gloria cada a Dios. día, cada mañana. Santo. Que nos exhorte, nos capacite. Gloria a Dios. Porque ahí Simeón lo vio con sus ojos. Nosotros vemos su palabra y al estar lleno de su espíritu, de su palabra, podemos ser obedientes. Si no, no. Amén. Amén. Vamos a ir al libro de los Hechos, hermano. Hechos capítulo 2. Eso hoy, hermano, cuando decía que muchos se congregaban con iglesias virtuales y todo lo demás. Hermano, es lo que dice Dios. Y una persona llena del Espíritu no se va a quedar en su casa, en la comodidad de su casa. Va a ir, hermano, aunque haga calor, aunque esté lloviendo, aunque haga frío. Va a ir a congregarse porque, no porque el hermano o el pastor te lo manda, sino porque el mismo Espíritu de Dios te lleva a congregar, hermano. Porque empieza a sentir una necesidad de estar con los hermanos. Sí. A su nombre celebrar. El cuerpo de Cristo, ¿no? Alabado sea Dios. Porque el cuerpo de Cristo tiene que estar unido. No dividido. Ahora dice, capítulo 2 del libro de los Hechos dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ahora, estamos hablando, hermano, de la venida del Espíritu. El Señor les dijo a sus discípulos, dentro de aquí de no muchos días, yo os enviaré la promesa. Y seré lleno del Espíritu. Y seré todo lleno del Espíritu. Pero se tenían que quedar en Jerusalén. Tenían que recibir el poder espiritual para poder hablar libremente. Sin temor alguno, hermano, a la palabra del Señor. Ahora dice, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Pentecostés, hermano, era una fiesta judía, que era la fiesta de los primeros frutos de la tierra, de las primeras cosechas, que todavía hoy la celebran, hermano, en Jerusalén, allá, en Israel, en la tierra prometida, en la tierra santa de Israel, donde está Israel hoy, lo están celebrando, hermano. Igual que la fiesta de Sukkot, los de Tabernáculo, hermanos, todas esas fiestas que ellos, hermanos, siempre celebraban. Y siguen celebrando porque son fiestas solemnes y perpetuamente para con el pueblo de Dios. Y de repente, dice, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahora dice que donde ellos estaban en el aposento alto, habían 120 personas, dice ahí, dice que como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahora dice que se les aparecieron lenguas de fuego, repartidas como de fuego, dice, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, dice, y fueron todos llenos, ¿de qué? Del Espíritu. Del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, ¿por qué hablaban en otras lenguas? Porque en ese momento, en la fiesta de Pentecostés, venían y habían judíos en la ciudad de Jerusalén,
de todas las naciones y de toda lengua y de todo linaje, de toda lengua y nación, hermano, habían judíos allí. Y entonces a veces, hermano, no faltaba interpretación y tenía que escucharse la palabra de Dios. Y como los apóstoles, 120 personas recibieron el don del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, porque estaban todos que unánimes, orando y esperando la promesa de Dios. Y estaban todos reunidos. Nada se fueron. Se fueron lo que se tenían que ir, pero quedaron lo que realmente tenían que quedarse. Por eso dice, 120 personas fueron llenas del Espíritu Santo y fueron todos, dice en el verso 4, todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Por qué? Para testificar de Cristo. Y dice que se convirtieron como 5.000 personas, hermano, sin contar hombres y mujeres. Como 5.000 hombres, hermano, 5.000 personas. Y todo porque los quedaban maravillados, hermano, porque gentes del vulgo, gente que no tenía estudio, les oía hablar denodadamente y bien perfecto en el Espíritu, palabras de Dios en su mismo idioma. Hoy hablan en lengua, hermano, y no se sabe lo que dice. Hoy hablan en lengua, hermano, y no se sabe, hermano, porque no hay ninguna interpretación y lo interpretan para la chacota. Yo no digo que no haya lengua, porque gloria a Dios tiene que haber lengua, pero así como hay lenguas también tiene que haber interpretación. Y si en una iglesia viene de visita, hermano, una persona, póngale coreana, va a venir el Espíritu de Dios y va a hablar un hermano que es uruguayo en coreano para que esa alma coreana se salve. Y lo va a oír en su propio idioma y va a honrar a Dios y gloria a Dios y va a aceptar a Dios en su corazón. ¿Por qué? Porque su corazón es reprendido, su corazón es compungido por el Espíritu Santo, escuchándolo a una persona que nunca salió de Uruguay hablando en coreano. Y después nosotros acá, hermano, alrededor, ¿para qué queremos hablar en lengua? Si no hay ningún extranjero entre nosotros. ¿Usted se ha puesto a pensar un poquito? Pablo mismo lo dice, hermano. Más vale hablar 5 palabras que se entiendan antes de hablar 500 palabras, hermano, en otro idioma que quedan en el aire. ¿Cómo pueden decir el amén, hermano, si no entendemos lo que están hablando? Todo pasa, hermano, por no escudriñar las Escrituras. Y todos tenemos que ser llenos del Espíritu. Y no significa que yo no crea en el don de lengua. Gloria a Dios, yo creo, soy lleno del Espíritu porque yo creo en Cristo Jesús y en lo que dice su palabra. Creo en las manifestaciones del Espíritu, creo en los milagros, creo en todo. Pero yo también creo en el orden que Dios estableció en la iglesia. Claro. No en el desorden. Hermanos, que Dios les continúe bendiciendo. Gloria a Dios. Y el ser lleno del Espíritu, hermano, siempre va a tener que dar que hablar. Pero si nosotros no manifestamos lo que dice su palabra, y no estamos para cuestionar a nadie, estamos por lo que dice su palabra. Gloria Y poner por obra lo que dice su palabra. Si la Escritura, si lo que hicieron la revisión, escribieron algo mal, y nosotros estamos haciendo algo mal, pero no es culpa nuestra. Lo hacemos por ignorancia y porque esto está escrito mal. Pero mientras esto nos avale y esté bien delante de Dios, sigamos adelante. Porque es lo que dice la Biblia. Y es lo que dice el Espíritu. Y no lo que dice fulano ni mengano. Y si quieren pelear, hermanos, que peleen nomás tranquilamente. Con nosotros no van a tener ningún problema. Pero dice la palabra de Dios que tenemos que hablar con salmos, con cánticos y con himnos espirituales. Y hay muchas veces, hermanos, que no hablan con cánticos. Ni tampoco pasan mensajes, hermanos. Cuando nos pasan, no pasan muy animados, hermanos, con lo que se está predicando. Si realmente estamos llenos del Espíritu y tenemos todo el mismo Espíritu Santo, no nos podemos hacer daño, ni nos podemos morder. Al contrario, tenemos que dar gracias. Gracias a Dios por la palabra por todo, sí. Y por lo que se está predicando. Amén. Dios le bendiga ricamente en el nombre de Jesús. Gloria a Dios.